Vamos a seguir ahora en este pequeño reflexión. Como estaba diciendo ahorita, estamos mirando el sufrimiento que está pasando aquí, no necesariamente en los Estados Unidos, aunque hay mucha gente sufriendo en los Estados Unidos, en Texas, en Florida, Miami. Todos estos sitios están experimentando mucho dolor, mucha angustia, mucho sufrimiento, pero igual Puerto Rico, todas las islas en el este de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, ellos pasaron por 2 huracanes. Uno que pasó, Irma, que puso su mano, que tocó, pero el que hizo una devastation, una destrucción tremenda, el huracán María, ha sido una cosa bien difícil para experimentar. Hay tantos puertorriqueños aquí en los Estados Unidos y hay tanta gente con familiares allá, estudiantes que se van a estudiar en Puerto Rico que no necesariamente son de la patria, pero están allá igualmente sufriendo allá. Igual en México, todo el mundo puede sentir ese dolor. Hay muchos mexicanos por todos los lados, en Texas, en New Jersey, en Florida, por donde sea, California, y mucha gente está sufriendo por lo que está pasando en México también. Y muchas veces los ponemos a preguntarnos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué es que en este mundo tiene que pasar tantas cosas difíciles? Y pues te digo, mi gente, que este sufrimiento no es en vano. Este sufrimiento no es en vano. Dios deja que ciertas cosas pasen en ciertos momentos porque Él necesita que sus maravillas, que sus trabajos se manifiesten a través del sufrimiento. Y te lo explico así un poco. Si vamos a mirar en la Biblia, y vamos a empezar aquí en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 15, verso 13 hasta el 16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, la descendencia, obviamente, ninguno de ellos han nacido todavía. Pero Él le prometió que su descendencia iba a ser una multitud grande, más grande que todas las estrellas, más grande que todos los granos de arena. Era una descendencia súper grande que iba a salir de Abraham. Y después de darle esas promesas, Él le explica algo a Abraham, porque Él quería que Abraham entendiera algo claro. Y era que a veces, para que unos tengan oportunidad, otros tienen que sufrir. O sea, el sufrimiento no es algo que pasa en vano. Siempre hay un plan. Dios no hace nada por hacerlo. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene las cosas ya. Él puede ver el foto entero. O sea, nosotros nada más podemos ver un poquito. Es como decir, si tú cubres tus ojos con tu mano, tocando tus deditos con el dedo grande y hace como un círculo, como un tubo, y pones tu ojo en ese tubo, tú no puedes ver lo alrededor, nada más puedes ver un poquito. Nosotros nada más podemos ver un poquito de lo que es la obra de Dios y la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ver la cosa entera. Coge tiempo para uno reconocer la obra de Dios y para poder entender el plan que se había preparado para ese tiempo. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia que los demuestra a nosotros esas cosas. Y entonces Jehová sigue así. Le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una descendencia que ahora mismo no han nacido, no han hecho ningún pecado, no están... como decir, no han tenido ningún judgment contra ellos todavía, no han sido juzgados ni nada de eso. Pero esto es algo que tiene que pasar con ellos con un propósito.
Y él está explicando a ellos que esa descendencia va a caer como esclavo en tierra ajena. Y dice, y será oprimida 400 años. 400 años. Eso es mucho tiempo, mi gente. Eso es un sufrimiento tremendo, pero no es en vano. Seguimos ahí en el verso 14, dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Ahora empieza Jehová a empezar a explicarlo un poco más del por qué. ¿Ok? Y él está diciendo que no te preocupes, ellos van a servirle, ellos van a ser oprimidos, pero él va a juzgar esa nación. Eso quiere decir que ya Dios sabía que algo se tenía que hacer con esa nación desde antemano, ya sabía. Porque cuando estudiamos esa historia con el faraón, el faraón se pensaba que él era tan grande que él era Dios, que no había nada más, no había ningún ser humano o no había nada en este mundo que pudiera ser más alto que él tenía todo poder sobre todo, así como él pensaba, ¿sabe? Y Dios sabía que él tenía que liderar, no liderar, pero deal with, tú sabes, él tenía que intervenir ahí con eso. Pues entonces él iba a tener los descendientes de Abraham ahí, él iba a juzgar, no nada más para arreglar ese problema con Faraón, ¿verdad? Porque si él dejaba que Faraón siguiera, entonces Faraón iba a ser algo que nadie lo podía parar. Una cosa que podía traer mucho más angustia y mucho más destrucción. Entonces él usó la gente de Abraham, los descendientes, por una parte para juzgar a esa nación. Entonces dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira qué clase de victoria viene. Después de 400 años de sufrimiento, de esclavitud, ellos van a ser victoriosos. ¿Victoriosos por qué? Porque Dios lo va a hacer. Porque Dios va a tener misericordia con ellos. Porque después de ellos pasar por ese sufrimiento que tiene que pasar, para cumplir el plan que Dios tiene preparado, y parte de ese plan es para que ellos tengan la victoria y para que ellos salgan victoriosos y que con todo y eso salgan con riqueza. No nada más victoria de salir de la esclavitud. No. Ellos van a salir con más que eso, con riquezas. Y dice el 15, y tú vendrás a tus padres en paz. Como quien dice, cuando venga su tiempo para él morir, él va a morir en paz. Él no va a tener ningún remorse. O sea, él no se va a sentir culpable en ninguna manera porque él tiene toda la fe en Dios y el plan de Dios y él está de acuerdo que la voluntad de Dios se tiene que cumplir y él entiende eso y está de acuerdo que eso tiene que pasar así. Aunque él sabe que su gente van a sufrir, él tiene la esperanza y tiene la fe que puede creer que ellos van a salir victoriosos después del tiempo, cuando llegue el tiempo que Dios ya designó. Y era después de 400 años. Eso le daba paz a Abraham. Aunque él sabía que su gente tenían que sufrir, él tenía esa esperanza y él tenía esa paz que Dios los iba a liberar. Sabe que hay propósito en el sufrimiento, no va a ser en vano. En adición de eso dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mira lo que está pasando ahí. Ahora, para que los amorreos tengan una oportunidad, porque mira lo que dice Dios. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Mira tan misericordioso que es Dios. Tres cosas están pasando aquí. Primero, una gente que no están culpables, no han pecado de nada, van a tener que hacer sufrir, estar en esclavitud 400 años,
Porque Dios todavía le está dando todo ese tiempo a los amoreos para que ellos sean arrepentidos. O sea, que ellos sientan que ellos han hecho mal contra Dios, que ellos lo reconozcan y se arrepientan de lo que han hecho, y le está dando oportunidad para que se conviertan. Porque hay una diferencia en eso, en referencia del pecado. Tú puedes sentirte arrepentido de tus pecados, pero eso no quiere decir que tú le vas a dar la espalda a ese pecado. ¿Ves? Si yo hago un pecado, yo hago algo malo contra Dios, que yo sé que es malo en los ojos de Dios, y me siento mal, pero el próximo día lo hago. Entonces, yo estaba arrepentido por el momento, pero no estoy convertido. Para seguir a Dios, nosotros tenemos que ser convertidos. Tenemos que dar la espalda al pecado para poder seguir adelante, como Jesús dijo. Y no quiero irme muy adelante, pero Jesús dijo: levanta tu cruz diariamente y sígueme a mí. Tú tienes que crucificar tu carne y poner tu carne sobre el mismo método que la crucifixión, ¿verdad? Porque la crucifixión fue un método de poner sufrimiento y dolor en la persona a lo máximo posible antes que ellos se murieran. Pues entonces nosotros tenemos que sacrificar nuestras carnes, los deseos de la carne, ¿para qué? Porque la palabra dice: no deje que la carne reine sobre ti. ¿Ves? Tú no puedes dejar que la carne reine sobre ti, porque entonces tú no puedes ser lo que Dios tiene para ti. Tú no puedes ser la obra de Dios y no puedes ser convertido. A lo mejor te vas a sentir arrepentido, pero no vas a estar convertido. Y entonces Dios aquí le está dando a ellos 400 años más el tiempo que no se ha visto. Porque Él dice aquí porque aún no ha llegado, ¿ves? Eso quiere decir que han pasado ya tiempo todavía, pero todavía Dios está dando oportunidad para que ellos se arrepientan de lo que están haciendo, porque los amorreos tenían idolatría como locos. Ellos tenían muchos dioses que ellos alababan y todas esas cosas, ¿ves? Entonces Dios estaba dando tiempo, pero Dios da un tiempo hasta un cierto límite, ¿ves? Él da tiempo a un cierto límite, porque después de eso ya Dios tiene que intervenir. Él tiene que meterse ahí en esa situación y traer, Él tiene que juzgar. Él tiene que hacer algo para que eso no siga, porque la gente tiene que saber que Dios es vivo. El Dios de nosotros es un Dios vivo. Él no es una estatua, Él no es un retrato, Él es un Dios vivo. Un Dios que se manifiesta por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él usa el Espíritu Santo para tocar la gente, para hablar la gente, para que toque los corazones de la gente, para que uno sienta que Dios está tocando esa puerta, está tocando tu corazón para que tú lo abras, porque Dios no se va a forzar a tu vida. Tú tienes que aceptar a Dios, tú tienes que aceptar a Jesús como tu único Salvador, ¿verdad? Porque dice la palabra que Jesús es ¿qué? Jesús es the way, the truth and the life. El camino, la verdad y la vida. Si tú no aceptas a Jesús como eso, entonces no vale. Entonces a lo que los descendientes de Abraham tenían que sufrir 400 años, ¿okay? Después que Dios iba a mandar a alguien para juzgar al faraón y después sacarlo de ahí, ¿con qué? Con la victoria y riqueza. Porque cuando ellos se fueron, después de todas esas plagas que Dios hizo ahí contra Egipto, esa gente estaban locos para que se fueran. Para que los escogidos de Dios se fueran, y le estaban dando prendas, le estaban dando oro, le estaban dando comida, de todo. Dios ya sabía de todo eso, y ellos se fueron con todas esas cosas, y se fueron con riqueza y se escaparon de Egipto. Y aunque Faraón trató de ir para atrás contra ellos, pero Dios hizo la obra y Dios los sacó a ellos de ahí victoriosamente para la honra y la gloria de Dios. Le dio la victoria a lo mientras. Entonces ahora, después que había juzgado a Faraón y dio ahí el castigo necesario, entonces ¿qué iba a hacer? Ahora iba a lidiar con los Amorites, los amoreos, porque ya Dios había dado su tiempo. ¿Ve? Porque Él le dijo: en la cuarta generación volverán acá. ¿Ve? La gente iban a volver a la tierra prometida. Pero ellos no podían estar ahí a lo mientras.
ellos iban a venir al tiempo que dijo que Dios había diseñado para eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Ese sufrimiento fue con una razón. No fue un sufrimiento en vano. Ese sufrimiento tenía que pasar para que la honra y la gloria de Dios se manifestaran y que la gente pudieran reconocer que Dios es real. Dios es un Dios vivo. ¿Me entiende, mi gente? Y hasta más después de eso, después que Moisés sacó a la gente y se murió y le dio la posición a Josué. Josué, hay un punto en el libro de Josué donde hasta él le dice a los amorreos, cuando ellos están diciendo, oh sí, nosotros vamos a adorar a Dios. Y él dice, ustedes mismos van a ser testigos contra ustedes mismos. Y él sabía que eso no iba a servir, pero con todo y eso le dio oportunidad. Y él le dice a ellos en Josué 24:19, Josué capítulo 24, verso 19, él dice le dice, entonces Josué dijo al pueblo, porque estaban todos juntos, ¿ok? Los israelitas y también los amoreos. Y les dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él le dio ahí el caution, el ojo, la precaución, como quien dice, él ya le estaba diciendo a ellos, ten cuidado con lo que están diciendo, porque cuando tú dices que va a hacer algo para el Señor y no lo cumple, tú vas a tener que darle cuenta a Dios por lo que no ha hecho. Si no cumpliste con lo que tú dijiste que iba a hacer. Pero eso él mismo le dice que ustedes mismos van a ser testigos contra ustedes mismos. Pero con todo y eso, después de esos 400 años y con todo y eso, Dios estaba dando misericordia, estaba dando oportunidad. Después de tantas cosas, estaba dando oportunidad todavía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere estar ahí con ustedes siempre. Él quiere darte esa oportunidad para que tú vengas donde Él, para que te salve. Porque Dios dice, el que pierde su vida ahora por Él, no va a sufrir en la segunda muerte. ¿Ve? La Biblia dice que nosotros no debemos de temer o tener miedo del que los pueda hacer daño a nosotros en esta vida. Es sabio tener miedo del que los pueda hacer daño en la segunda muerte. ¿Ve? Cuando venga el juzgado, cuando venga el tiempo donde Dios va a buscar tu nombre en el libro de la vida. Porque esa segunda muerte es para eternidad. Esto lo que es aquí, esto es temporary. Esto es temporáneo. Esto es por un poco de tiempo. Esto no es nada. Lo que es importante es prepararnos ahora para poder tener la victoria en la segunda muerte. Entonces, rapidito. Una historia rapidita para poder explicar esto un poquito más, porque a lo mejor a lo mejor esta explicación no ayuda, pero para darte una experiencia mía, tú sabes, ahora mismito con lo que está pasando con Puerto Rico y México ha afectado a mi familia bastante, porque mi esposa es puertorriqueña y mexicana, y los familiares de ella en México fueron afectados por ese terremoto que pasó. Y nosotros estamos ahí con un buen tiempo sin comunicación y no sabiendo qué había pasado con los familiares de mi esposa. Y uno tiene esa angustia y uno tiene esas cosas y automáticamente la mente pone lo más peor primero. Te lo pone en la cabeza. Lo más peor te lo pone en la cabeza. Y uno se queda así hasta que uno por fin oye voz de nuestros familiares y oye para saber que sí están bien. O si necesitan cualquier cosa para coger acción. Pero teníamos mi esposa lidiando con eso y todas esas cosas y a la misma vez los papás de ella en Puerto Rico igual como a mí. Toda mi familia está en Puerto Rico. Yo tengo un poquito de familiares aquí. Tengo una hermana en Pennsylvania, tengo una prima en Nueva York y tengo unos primos y una tía en la área de Orlando, pero tú sabes que no es una gran porción de la familia. El 80% o hasta 90% de nuestra familia está en Puerto Rico y nosotros no sabemos nada.
¿Sabes? Mi esposa ha podido huir de sus padres y gracias a Dios ellos están bien y por ahora están tratando de pues, manejar con lo que está pasando. Pero yo no me he tenido un mensaje de mis papás el domingo pasado diciendo que ellos estaban en la casa, más nada. Yo no sé nada más de nadie, de ninguno de los tíos, ninguno de los primos, de nadie. Pero gracias a Dios yo tengo paz en mí. Yo no estoy ahí pensando lo más peor o pensando que algo horrible ha pasado. Yo tengo paz porque yo sé que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Y mis familiares están bien con Dios. Y si Dios decide que se los va a llevar, mejor todavía. Porque entonces ellos no tienen que sufrir aquí con nosotros. Ellos no van a tener que sufrir lo que viene. Porque la Biblia explica que va a haber un tiempo de sufrimiento. Y lo que estamos viendo ahora posiblemente puede ser el principio de ese sufrimiento. Rapidito para explicarlo un poco. En Juan capítulo 9, verso 1, empieza la historia del ciego, un hombre ciego que Jesús vio, que él era ciego desde que nació. En la Biblia dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Otra vez un hombre ciego desde nacimiento. Eso quiere decir que él ha sufrido toda su vida hasta que fue hombre. Desde bebé, desde chiquito, sufriendo porque era diferente, no podía jugar con sus amigos, no podía hacer todo lo que los niños estaban haciendo, no podía jugar, siempre estaba en peligro porque no podía ver, a lo mejor siempre lo tenían en la casa. Los padres sufriendo porque ¿qué clases padres sueñan con tener un niño con problemas? Nadie sueña de eso, eso nada más pasa. La vida te escoge. Y no decir la vida, porque Dios tiene un propósito para todo. Y si Dios te escogió para tener un niño que tiene problemas, Dios te escogió por un propósito. Y ese hombre ya todavía ciego, Dios pasa y los discípulos le preguntan y le dicen, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Wow, eso está un poquito difícil porque ¿cómo va a ser que un apóstol va a tener un corazón así para decir una cosa tan fuerte en frente de este hombre? Para que Dios le explique en frente de este hombre ¿por qué está sufriendo? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus papás? Como quien dice, automáticamente haciendo ese pensamiento que alguien pecó para que él esté así, cuando en realidad no fue así. ¿Me entiendes? Pero eso es cosa de nuestra carne. Nosotros siempre estamos tratando de ponerle el dedo. ¿Quién tiene la culpa? Oh, tú tienes la culpa. No, yo. Nadie quiere ser culpable de nada. Pero todo el mundo quiere saber quién tiene la culpa. Hasta Adán lo hizo. Porque cuando Dios bajó para hablar con Adán y Eva y ellos se escondieron y él le dice por qué se esconde, ¿qué fue lo que Adán hace? Le echa la culpa a Eva. Dios le habla a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Nadie quería ser culpable. Todo el mundo echaba la culpa para el otro lado. Eso es ya cuando la carne peca, eso es lo que la carne hace. Pero Dios le dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. No fue por el pecado del individuo o a lo mejor el pecado de sus padres. Pero también Dios no dice que no es por pecado. Es por pecado. Pero no necesariamente el pecado de él. Acuérdate, cuando nosotros entramos a este mundo que ya fue caído, ya el hombre había caído y cayó en pecado, pues ya nosotros no estamos en lo mismo como estábamos cuando Adán y Eva estaban en el jardín. Dios los sacó de ahí y los puso en la tierra y ahora el mundo de nosotros está plagued. Hay una plaga de pecado y una plaga de sufrimiento que tiene que pasar por culpa de eso, porque nosotros toditos somos parte del equipo de humanidad. ¿Sabes? Un equipo cuando está jugando y un jugador hace algo malo y le hacen el penalty y le dan la disciplina, el equipo entero sufre esa disciplina. Nosotros somos todos parte del equipo de la humanidad. Adán era el capitán de ese equipo y todos nosotros estamos sufriendo por esa falta. Pero entonces Jesús le dice así, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Ve? Como quien dice, este hombre tenía que sufrir todo este tiempo para que llegara este momento que Jesús pasara, para que Jesús pudiera dar esta enseñanza a los discípulos y también para toda esa gente alrededor de ellos. Porque cuando fue que Jesús dio sanidad en el día Sabbath, en el día de descanso. Pero Dios tenía una enseñanza para enseñar a la gente. Dios tenía algo para explicar ese día. ¿Me entiende? Entonces, pues, ¿qué pasa? Otra vez el sufrimiento tenía que estar ahí. ¿Con quién? Con alguien inocente. Pero había un propósito. Había victoria para ese hombre. Porque Dios lo sanó. Dios lo sanó. Dios hizo, por decir, a lo mejor la primera trasplanta de ojo. Porque Jesús escupió en la tierra. ¿Okay? Igual cuando hizo el hombre, ¿qué hizo? En ese tiempo no llovía. Pero había agua o como decir, como un dew que estaba sobre la tierra, y él cogió eso para moldear de la tierra y hacer el hombre. Igual como Jesús ahí mismito usó la agua de su saliva con la tierra y ahí moldeó y le puso eso en los ojos, ahí básicamente poniéndole los ojos nuevos, y lo mandó para que se limpiara en el río. ¿Y qué hizo el ciego? Todavía ciego, porque él no cogió la vista hasta después que se lavó en el río. Pero con fe y confianza se fue hasta el río. Ciego, no pudiendo ver, se levantó y se fue. Porque Dios le dijo, Dios dio el llamado. Dios le dijo, camina y vete. Y él con toda la fe se fue. ¿Por qué? Porque él tenía confianza y fe. Y después de todo eso también lo confesó cuando la gente fueron a hacer las preguntas. Y igual con Pablo y Silas, después que ellos le sacaron ese espíritu a la muchacha que estaba haciendo las predictions ahí con el hombre que el dueño de ella acusó a Pablo y Silas de hacer un revolú ahí en el centro de la ciudad. ¿Y qué pasó? La gente le cayeron encima, le rompieron las ropas, los pusieron en la cárcel, y no nada más cualquier parte de la cárcel, no, hasta lo más profundo de la cárcel, porque le dijeron al hombre de la cárcel, ponlos a ellos en pura seguridad, y los pusieron en lo último. ¿Y qué Pablo y Silas hicieron? Después que le cayeron encima, después que le rompieron las ropas, después que lo pusieron en la cárcel, ¿qué pasó? Ellos se ponieron ahí enfogonados con Jesús. No se enfogonaron con Dios. Al contrario, todavía ellos fueron a cantar en la medianoche, a orar en la medianoche. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Haciendo exactamente lo que dice en la Biblia. Si busca Filipenses 4:6. Dice que no te... bueno, voy a decirlo así porque lo tengo en inglés en mi mente, pero voy a traducirlo ahí lo más mejor que yo pueda. Pero si dice que no te preocupes de nada, pero con oración y suplicación y actos de gracia, a tus peticiones con Dios. Y eso es lo que Pablo y Silas hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos los libró en el primer momento. Dios nos libró del cantazo que los dieron. No les libró de todo eso que sufrieron, de toda esa gente dándoles cantazo a ellos con la autoridad también. Él nos libró de todo eso. Ellos tienen que sufrir todo eso. Y después que estaban molidos y esbaratados y en la cárcel, segurito con hambre y con frío porque sus ropas estaban embaratadas. Fue después de eso que Dios hizo un terremoto que pase. ¿Por qué? Porque públicamente se tenía que enseñar que Dios es vivo y Dios está protegiendo a su gente. Y un terremoto vino descajando todas las cosas desde la fundación de la cárcel. Y se abrieron esas puertas. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas no se fueron corriendo. Al contrario, ellos estaban ahí todavía. Todos los prisioneros mirando. Y vino el jefe de la cárcel y ya se iba a matar. Él se iba a quitar su vida pensando que ya todo el mundo se fue. Y Paul, gritando y dijo, no te hagas daño porque nosotros estamos aquí. Mira el propósito, había sufrimiento, pero había victoria, pero con un propósito, porque ese hombre tenía que venir a los caminos de Dios, pero no iba a venir así. Él tenía que haber algo, tenía que haber un trabajo de Dios ahí, y fue demostrado con las acciones de Pablo y Silas, con la fe de Pablo y Silas. Así se manifestó eso ahí. Y ese hombre podía reconocer que ellos tenían una creencia, una fe en un Dios que sí es un Dios de acción, un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios que oye la alabanza de su gente, las oraciones de su gente, las peticiones de los que creen en Él.
Y él le dice a Pablo, viene corriendo. Y primero él pide una luz para poder ver, para llegar a donde Pablo. ¿Simbólico a qué? ¿Quién es la luz de nosotros? Dios. Jesús es la luz de nosotros en las tinieblas. Dios es el que trae luz en estas tinieblas, en esta oscuridad, en estos tiempos de sufrimiento. Dios trae la luz. Y Él dice, tráeme una luz. Y cuando tuvo la luz que alumbró sus caminos, que alumbró sus pies para que Él no se cayera, que igual en la Biblia dice que la palabra de nosotros es la lámpara para nuestros pies, mi gente. La Biblia es la palabra, es la luz para tus pies, para que no tropiece, para que entienda, para que pueda entender la voluntad de Dios en tu vida. Y Él va corriendo y se tira temblando enfrente de los pies de Pablo y dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvado? Y Pablo le dice, cree en Jesús como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Mira, esa bendición no es nada más para ti, pero tú y tu casa. Gracias a Dios, aleluya. Tú y tu casa van a ser salvados, y las generaciones que salen desde ahí, si ustedes se quedan con la fe y la convicción y son conviertos a los caminos de Dios, no arrepentidos, pero conviertos, dándole la espalda al que tú eras, dándole la espalda al pecado que tú hacías, dándole la espalda y poniendo a Dios primero en tu vida, Eso es lo más importante, mi gente. Que venga a los caminos de Dios. Que acepta a Jesús como tu único Salvador. Dios como tu único Dios. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, mi gente. Este sufrimiento es con un propósito, mi gente. Todo lo que está pasando es con un propósito. A lo mejor ahora mismo nosotros no entendemos y no podemos ver la gran panorama de cómo esto cabe en el plan de Dios. Pero créame, ten la fe, créame que Dios tiene un plan. Y Dios sabe por qué hace las cosas, porque la victoria viene. La isla del Cordero se va a levantar otra vez, porque Dios lo va a dejar que pase. Pero primero ellos tienen que venir a Dios. Lo mismo va a pasar en diferentes partes de este mundo, pero primero tiene que venir algo para que después venga lo que viene. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, por hablar lo que tú pusiste en mi corazón y en mi mente, Señor. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en los corazones, Señor, aleluya. Tú sabes todo eso, lo que están oyéndote. Tú sabes sus condiciones, tú sabes sus peticiones, tú sabes los problemas, tú sabes las dificultades, tú sabes el sufrimiento, Señor, de la gente. Espíritu Santo, llega a esa gente, toca sus corazones, toca sus mentes, trabaja ahí, Señor, aleluya. Manifiéstate en esas vidas, Señor, que ellos vean y que no haya ninguna confusión, Señor, que ellos vean que el cambio que viene a sus vidas es porque ellos están buscando de ti y tú le estás dando la oportunidad, Señor, que tú vas a trabajar en sus vidas, que tú vas a hacer cambios, Señor. Enséñale en una manera que no se pueda confundir con ninguna coincidencia ni nada de eso, Señor, que sea nada más cosa que ellos pueden entender que vino de ti y de nadie más, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido que tú nos ayudes, Señor, y que tú traigas estas bendiciones a la gente. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.